Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del curso de Zen Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con la parte introductoria sobre el uso de este framework PHP. Ya hemos aprendido algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, aprendimos a trabajar con controladores, aprendimos a trabajar con vistas y aprendimos cómo funciona el sistema de Zen Layout. Ya con eso estamos en condiciones, por ejemplo, de personalizar cualquier tipo de proyecto que nosotros queramos realizar. Creo que una de las cosas que quizás es más importante dentro del mundo del desarrollo de software es el diseño, pero no tanto a nivel de estética, muchachos, sino más que todo a nivel funcional. La idea es que los diseños sean usables, sean bien navegables, tengan buena usabilidad, ¿cierto? Entonces por ahí es bastante importante eso. Me río porque me equivocaba en el video anterior, tienen toda la razón, no me resultó el tema del CSS, claro, porque estaba cargando el código en una clase, ¿cierto? En el estilo CSS yo estaba llamándolo a través de un nodo, a través de un ID. Pero bueno, son cosas que pasan a la larga, no me interesa mucho hablar de CSS a mí y me interesa más hablar de Zen Framework 2. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver cómo funciona el sistema de modularización de Zen Framework antes de llegar al tema de los modelos. Creo que para pasar a la capa de modelo primero tenemos que aprender un par de cosas más. Tenemos que aprender a trabajar con la modularización y a trabajar con un par de cositas más, por ejemplo los formularios y todo ese tipo de cositas. Pero vamos a dedicarnos al tema de la modularización. ¿Qué son los módulos en Zen Framework? Vamos a ver qué es un módulo, cómo está compuesto un módulo y vamos a ver cómo nosotros podemos crearnos un módulo y cuál es la utilidad que tiene el hecho de crearnos un módulo dentro de Zen Framework. Yo por ahí tomé un ejemplo funcional, tomaba un poquito de la documentación, por ahí también busqué algunos ejemplos de internet, ¿cierto? Y traté de generar un pequeño Frankenstein que nos va a permitir, ¿cierto?, que en este caso crearnos un módulo personalizado al que le podamos poner el nombre que nosotros queramos, ¿verdad? Así que vamos a rápidamente a cerrar la presentación para comenzar a trabajar con eso. Recuerden, muchachos, que se tienen que ir registrando, se pueden ir registrando ya en canalfreelance.net, pueden irse creando sus currículum digitales. Aquí ya hay varias personas que ya lo han ido haciendo, así que están cordialmente invitados ustedes también a hacerlo. Aquí, si se fijan, aquí tienen el formato del currículum digital, ¿cierto? En este caso es bastante sencillo. Y si alguien quiere que tú le envíes tu currículum digital, simplemente le envías el vínculo. No hay ningún link de por medio, no hay ningún logueo de por medio ni nada de eso. O sea, tú simplemente compartes el enlace y ya con eso la persona a la cual estás presentando tus antecedentes va a poder ver tu currículum bastante ordenado y te va a poder contactar acá a través de este enlace. Bien. Bueno, acá puedes colocar tus cursos, tus conocimientos, ¿verdad? Por ahí me faltan algunas cosas a mí acá, colocar todavía. Las experiencias laborales que has tenido, ¿cierto? Con un diseño basado en HTML5 bastante funcional. ¿Ok? Una de las cosas que vamos a aprender a hacer con Zen Framework y con otros frameworks, porque la idea mía es no solamente enseñarte a usar Zen, vamos también por ahí a ver si trabajamos con un par de frameworks más. Uno de ellos va a ser CodeIgniter, por un tema de popularidad creo que es importante trabajar con CodeIgniter, y lo otro yo creo que estoy viendo con qué otro framework vamos a trabajar, pero no voy a nombrar ninguno porque sería compromiso de mi parte, cosa que no quiero hacer. Bien, ya, coloquémonos en la parte de código. ¿Qué hicimos en el video anterior? ¿Te acuerdas que estábamos en el video número 4, ¿cierto? Y lo que hacíamos era trabajar con el sistema de personalización de nuestros layouts, ¿cierto? Ya eso lo teníamos bastante claro. Ya estábamos súper compenetrados, ¿cierto? En el tema del trabajo con los famosos layouts. Ahora vamos a ver el tema de los módulos. ¿Y en qué consiste eso? Mira, ¿te acuerdas que cuando tú vas a abrir una aplicación manejada y desarrollada en ambiente de Zen Framework 2, tienes que trabajar con la URL public
luego llamar al módulo application, que es el módulo por defecto que te ofrece Zend Framework para trabajar, y luego, bueno, ya sabes, llamas a tu controlador y a tus vistas, o en este caso a tus métodos que están asociados a las vistas, ¿cierto? A través del View Model. Ya nosotros sabemos hacer eso, ¿cierto? Desde los controladores. Eso lo aprendimos a hacer en el video número 3. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a construirnos nosotros un módulo igual a este, igual al de Application, para que acá nosotros coloquemos, por ejemplo, yo ya, de hecho ya lo tengo hecho acá. Tengo un ejemplo funcional acá, en donde fíjate que ahora la URL, lo voy a actualizar para que veas a lo que vamos a llegar acá. La URL dice public / trabajo, aquí podría decir cualquier cosa, y estoy llamando a uno de sus métodos para poder trabajar. Eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, que ya para las personas que son más estudiados en este tema, sobre todo aquellos que son ingenieros, me van a entender cuando les comente que la modularización de software informáticos es muy importante hoy en día, porque te permite que los softwares sean escalables a nivel de recursos, a nivel de tiempo de desarrollo, a nivel de eficiencia, ¿cierto? Y a nivel de flexibilidad a la hora de que sea manipulable tanto a nivel de desarrollo como a nivel de usuarios. Entonces es súper importante que los softwares sean modularizados, y Zend Framework, entre todas sus ventajas, una de las más importantes quizás es que te permite modularizar. Por ahí una de las principales desventajas de algunos frameworks que son de bajo nivel, ¿cierto? Como por ejemplo CodeIgniter, es que precisamente todo lo tienes que manejar a través de modelos, vistas y controladores, ¿cierto? Que están manejados de cierta manera a través de un módulo central. Por ahí GFramework también hace lo mismo, ¿cierto? Entonces acá Zend Framework, al igual por ejemplo como Symfony, te permiten, ¿cierto?, trabajar con módulos que son personalizados. Aquí te le vas a poder colocar, por ejemplo, módulo mi mamá me mima, y el sistema te va a trabajar perfectamente si lo declaras de forma eficiente en tu software. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo te voy a ir mostrando cómo lo vamos a realizar. Entonces lo primero que tienes que hacer es crearte un directorio. En este caso yo ya lo creé, ¿cierto? Para poder trabajar el proyecto. Créate tu proyecto, ¿cierto? Tienes que correr el Composer, ¿cierto? Ya eso lo sabes hacer. Y acá tengo la carpeta de la clase número 5. La voy a abrir acá en el navegador para que vayamos trabajando. Vamos a colocar acá 5. Y por ejemplo, si yo colocar acá Application, ¿cierto? Me carga todo el software a través de el módulo Application. Recuerda que, como ya sabemos, ¿cierto? Todo lo que nosotros vamos a hacer nos carga a través acá del directorio module, ¿cierto? En Application. Y acá tenemos el directorio config, donde está el archivo module.config, ¿cierto? Que es el archivo de configuración central de Zend Framework, ¿cierto? Acá esto ya nosotros lo tenemos claro, entonces no lo voy a explicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos, como te dije, a crear nuestro módulo. Para eso, primero tenemos que entender cómo trabaja un módulo. Mira, primero, nosotros vamos a colocarnos acá en la raíz, y tenemos los directorios config, date, data, ¿cierto? Module, vendors y public. Ya sabemos que public es para el Document Object Model. Bien. Acá en el directorio module es donde nosotros vamos a declarar todos nuestros módulos. Y fíjate que, como te decía, Zend Framework viene por defecto con un módulo llamado Application, que es de donde se gestiona todo. Lo primero que tenemos que hacer para nosotros crearnos un módulo es entender cómo trabajan. Vamos a abrir acá el directorio Application y nos vamos a fijar que tiene 4 directorios y un archivo llamado module.php. Por ahí el language, no es necesario, no es imprescindible, pero estos 3 sí. Acá el directorio config es donde nosotros tenemos, recuerda, el archivo module.config, que es donde ya nosotros hemos hecho algunos trabajitos, hemos hecho algunas configuraciones. Tenemos el directorio src o source, ¿cierto? En donde vamos a guardar los directorios con, en este caso, el nombre de la aplicación. Fíjate, el mismo nombre del módulo, mismo nombre del módulo, con mayúscula. Fíjate, es muy importante acá la convención de nombres. El nombre del módulo con mayúscula. Luego, internamente vas a tener 2 directorios eventualmente. Uno, que va a ser el directorio controller, que nosotros ya lo tenemos creado acá. Y luego vamos a ver que también vamos a colocar acá nuestros modelos. Más o menos esa es la estructura. Si volvemos atrás al directorio application, vamos a ver que también tenemos un directorio llamado views, ¿cierto? Que tiene a su vez
tres subdirectorios, uno que tiene el mismo nombre del módulo, pero esta vez con minúscula. Es muy importante entender eso, muchachos. Tenemos el directorio error y el directorio layout. Por ahí este directorio error y el directorio layout no son tan importantes, muchachos, no son tan importantes de trabajar, de tenerlos acá, porque por ejemplo podemos seguir trabajando con las llamadas desde el módulo application, pero llamando en este caso a los layouts que están configurados a esta ruta. Lo que vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer completo para evitar cualquier tipo de suspicacia o cualquier tipo de error que se pueda presentar en nuestro desarrollo. Entonces, si te fijas, acá tienes el directorio application, ¿cierto? Con mayúscula, el directorio views, y acá tienes los layouts, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos cómo trabajan. Acá los archivos de error, por ahí también le vamos a dar una mirada más adelante. Y el directorio, en este caso application, que es donde está el directorio principal de cada una de las vistas que vas a trabajar asociadas a los controladores con los que también vas a trabajar. Yo creo que ya esa parte es bastante sencilla de entender. Por ahí algunas personas quizás que les cuesta un poquito más. ¿Qué te recomiendo yo? Que te anotes esto, que te pares el video un poquito y anotes esta estructura de directorios. ¿Para qué? Para que te acostumbres a modularizar todo lo que haces. Entonces, en la medida que aprendas a trabajar con esta estructura de directorios, te va a ser muy sencillo modularizar y vas a ver que tus aplicaciones te van a quedar mucho más ordenadas. Bien, vamos a empezar la creación de nuestro módulo replicando un poquito lo que tiene acá el directorio application. ¿Te parece? Yo ya lo tengo hecho acá en un ejemplo que creé, ¿cierto? Aquí con la clase 3. Entonces, si te fijas acá, yo ya tengo todo creado. Lo vamos a ir replicando para poder ir trabajando. Primero que todo, tenemos que ir acá a nuestro directorio modules y crearnos, en este caso, una nueva carpeta con el nombre de nuestro nuevo módulo. En este caso, por ejemplo, lo vamos a llamar trabajo. César, ¿se tiene que llamar trabajo? No, se puede llamar mamá, papá. De hecho, vamos a cambiarle el nombre, se puede llamar César, por ejemplo. O sea, da exactamente lo mismo, no tiene mayor incidencia eso. Entonces, ya tengo mi directorio César dentro de la carpeta modules. Por lo tanto, Send Framework, fíjate, podría perfectamente, voy a abrirlo en otra pestaña esto para que vayamos viendo las diferencias. Send Framework podría ya empezar a cargar trabajo. Bien, perfecto. Ahora me da un error, 404, tranquilo, da lo mismo eso, no es lo que nos convoca ahora. De hecho, no se va a llamar trabajo, se va a llamar César. Me equivoqué. Da lo mismo el error que nos da acá, porque simplemente lo primero que hicimos es crearnos el directorio en la carpeta module. Recuerda, muy importante, tiene que ser con mayúscula. ¿Qué más necesitamos acá nosotros? Si revisamos acá la arquitectura del proyecto que yo ya tengo creado acá, dentro del directorio necesitamos tres carpetas y un archivo, en este caso el archivo module.php. Entonces vamos a crear las tres carpetas acá adentro. Esas tres carpetas tienen que ser config, src y view. Recuerda que config es para el module.config, src es para los controladores y luego los modelos, y acá van las vistas. Entonces vamos inmediatamente a crearnos nuestros directorios, en este caso config, view, ¿cuál era el otro? src. Aquí src. Bien, ya tenemos creado nuestros directorios. Entonces ahora aquí vamos a empezar por el archivo config. Vamos a crearnos un archivo, un archivito. Podríamos traernos y copiarlo desde la raíz, acá desde la application. Podríamos copiarnos acá el module.config y traerlo acá a César config. Y ahí tenemos nuestro module.config. Lo vamos a abrir y le vamos a borrar todo. Nos vamos a quedar con un archivo vacío. Yo aquí ya tengo el ejemplo de cómo trabajarlo, así que no te preocupes por eso. Ya, entonces, ahora lo que tienes es esta estructura de directorios. Tienes aquí tu directorio module con la carpeta con el nombre de tu módulo, y en este caso el directorio config con el archivo module.config. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el archivo module.config? Voy a traerme el código acá de la plantilla que tengo creada, la voy a pegar aquí y la vamos a revisar. ¿Te parece? Y de hecho tengo que hacerle un par de modificaciones. Fíjate que esta es una versión más resumida de lo que es el archivo module.config
por defecto que trae Zen Framework. Le hice algunas modificaciones basándome en algunas cosas que tomé por ahí. Primero que todo, lo que tenemos que hacer es generar que retorne un arreglo con varias situaciones. Primero, con la posibilidad de trabajar con los directorios dispatchable o invocable, ¿cierto? En donde vamos a declarar cada uno de los controladores con los que nosotros trabajemos. Recuerda que esto nosotros aquí en el archivo normal, ¿cierto? Con el que trabajábamos, lo hacíamos aquí en esta zona, por aquí, ¿cierto? ¿Te acuerdas que aquí le indicábamos los controladores que íbamos creando? Bueno, acá lo colocamos al principio. Bien, aquí le vas a colocar el nombre del controlador por defecto con el que vas a trabajar. En este caso acá va a ser igual que el módulo, se va a llamar César. Ahí tú le puedes poner tu nombre, le puedes poner admin, no sé, el nombre de tu novio, de tu perro, de tu gato, en fin. Acá fíjate, es una especie de alias lo que va generando. César controller, César, y acá el signo de separación del array asociativo, nuevamente el nombre, y acá, ojo, acá es el nombre del controlador seguido de la palabra controller. Entonces, César controller. Bien, muy importante. Luego, lo que hacemos acá abajo, de hecho, puedes parar el video, por supuesto, e irte copiando el código. De todas formas, no va a ser necesario porque el código lo vas a poder descargar de la página web, así que no hay problema. Luego lo que vas a hacer es trabajar con el array de rutas para ir definiendo cómo van a manejarse las rutas de tu controlador. Entonces, en principio, vas a crear un array de rutas, ¿verdad? En donde vas a indicar, lo primero es el nombre de la ruta principal que va a llamar a tu módulo. En este caso va a ser el nombre de tu módulo con minúscula, César. Luego vas a empezar a definir los segmentos con las opciones determinadas. En este caso, en principio, vas a definir la ruta principal de tu proyecto. Ahora va a ser el nombre de la ruta. Ojo, aquí tiene que ir un slash adelante para que el sistema sea capaz de reconocer que tiene que, cuando se coloque public, luego slash, luego el nombre de tu módulo, y el sistema sea capaz de entender que eso está asociado a una ruta que llama a un módulo. Es muy importante entender eso. Acá entonces, como se llamaba trabajo el módulo que había creado yo, lo voy a llamar ahora César. Recuerda que acá también en Action tú puedes, por ejemplo, tal como lo hacíamos, no sé si lo habíamos hecho acá en este config, ¿sí? ¿Te acuerdas que lo habíamos hecho? Que podíamos, por ejemplo, indicarle si podías pasar parámetros y todo eso. Bueno, acá también lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Bien. Luego vas a indicar las contracciones, en este caso las constantes. Ojo, una cosa importante, acá las acciones que tú vas a generar asociadas a el llamado del controlador, ya sea del módulo, ¿verdad? O un controlador con un nombre distinto al módulo, lo vas a trabajar con esta nomenclatura de expresiones regulares. ¿Por qué? Para que te acepte letras, números y todo ese tipo de cosas, y no tengas ningún tipo de problema en la URL al llamarla. Luego acá vamos a definir un controlador por defecto nuevamente, ¿verdad? Acá lo invocas, ¿cierto? Y acá lo defines, ojo con eso. Entonces acá le vas a decir que el controlador por defecto va a ser el nombre de tu controlador, que ya lo tenemos que ir a crear. Y la acción por defecto aquí la que tú quieras. En este caso yo le puse index por un tema pedagógico. Y acá abajo lo que yo hice es simplemente copiar todo lo que tiene el View Manager, porque tenemos que traerlo. Tenemos que traernos lo que tiene el View Manager para poder implementarlo, para poder utilizarlo. Bien, prácticamente lo que yo hice, con toda sinceridad del mundo, fue tomé el View Manager que estaba aquí en el módulo módulo Application y lo copié acá abajo tal cual. Por ahí había que hacerle un par de cambios. Por ejemplo, el de las rutas. De hecho acá ya por ejemplo, layout no existe, no lo tengo creado acá, entonces puedo borrar esa línea. Acá vas a indicarle, por ejemplo, dónde va a estar la vista por defecto. En este caso va a estar en César /index, y acá esto va a cargar a esta vista, en este caso a esta ruta. Entonces acá le vas a colocar view César index.phml. Bueno, acá defines ya esto, viene por defecto la ruta del archivo por error y todo ese tipo de cosas. Y acá abajo, donde dice template path stack, vas a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña variante al código que trae el View Manager por defecto. Fíjate que acá el View Manager viene en el módulo Application, viene definido de esta manera. Y acá lo que haces es
manejarlo, lo puedes copiar y pegar, pero acá lo que se hizo es colocarle un alias. Por ahí lo tomé de un video de que vi en internet bastante, un muchacho que sabe bastante. Por ahí voy a ver si les comparto el video. Me gustó mucho la forma de trabajar que él tiene. Entonces, y lo revisé en la documentación de hecho y está validado. Entonces acá tú puedes, por ejemplo, colocar alias, ¿verdad?, al llamado a los controladores desde la URL cuando se llama tu módulo. Entonces acá tú, por ejemplo, le colocas generalmente el nombre de tu módulo. En este caso es César. Fíjate una cosa importante, las mayúsculas y las minúsculas. Acá todo lo que vas a hacer es mayúscula y minúscula y es así de simple. Tiene que ser case sensitive. Ojo con eso. Tienes que tener mucho cuidado, sobre todo por ejemplo acá los invocables hay un camel case, ¿cierto? Acá donde generas el llamado a la ruta no hay camel case, acá tampoco, pero aquí por ejemplo donde defines el controlador por defecto sí. Tienes que respetar todas esas cositas para que el sistema te funcione. Si vas a copiar el view manager del application, del module.config del module application, ojo con las rutas también. Fíjate que acá yo le tuve que cambiar, aquí antes decía application, luego decía trabajo porque ese fue el módulo que creé para hacer las pruebas, ¿cierto? Y tienes que tener mucho cuidado con esas rutas. Bien, si yo ahora por ejemplo voy al navegador nuevamente y ahora hago clic, perdón, actualizo la página web, no pasa nada, porque ojo, yo definí el archivo de configuración, ¿cierto? Tengo la estructura de directorios, pero yo no le he dicho a ZenFramework que tengo un nuevo módulo. No le avisaba a ZenFramework, yo no le he dicho, oye ZenFramework, tengo un nuevo módulo que necesito que trabaje, que haga funcionar. Entonces ZenFramework me dice, cierto, vas a tener que crearte tú la estructura necesaria para poder trabajar. Eso lo vamos a hacer aquí, en la raíz, en el directorio config de la raíz, no dentro de module, y ahí nos vamos a encontrar con un archivito que se llama application.config, que es donde se están definidos los módulos. Entonces lo vamos a abrir. Y acá, entre otras cosas, bueno, este módulo de verdad define un par de cosas más, pero en general acá él te define un arreglo con los módulos que están asociados para poder generarle un namespace a cada uno de tus módulos. Entonces fíjate que acá viene definido por defecto el namespace del módulo application. Entonces acá, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a indicarle el nombre de tu nuevo módulo. En este caso yo le puse César. Fíjate que tiene que estar con mayúscula y minúscula. Es muy importante el camel case acá para evitar algún tipo de problema. Es imprescindible hacer esto porque si no, ZenFramework, por mucho que tú crees la estructura de directorios, él no se va a dar por enterado que hay un nuevo módulo hasta que tú no vengas al application.config y le indiques acá que existe un nuevo módulo. Vamos a ir al navegador de nuevo y yo creo que ya nos vamos a empezar a encontrar con errores. Bien, excelente. Al que hasta aquí le apareció esto, tranquilo, ya puede por lo menos empezarse a sacar la ropa para correr desnudo por la casa, porque significa que es un buen punto, significa que Zen le reconoció la existencia del módulo. Ahora lo que te está reclamando, lo que te está chillando por ahí, como decían unos amigos caribeños, es que no existen directorios y no existen una serie de cosas para que él pueda cargar lo que necesita. Pero básicamente él está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces vamos a crearle los directorios a ZenFramework para que pueda cargar y renderizar lo que está acá en el módulo César. Bien, para eso nosotros ahora vamos a salir del directorio config, vamos a ir nuevamente a module. Ahora recuerda que acá tenemos nuestro módulo. Ahí está César. Y ahora vamos a ir a trabajar al directorio src, acá dentro de César. Si te fijas, acá en el proyecto que yo ya había creado, aquí tengo el directorio src, y lo que tenemos que hacer es crear con mayúscula una carpeta con el nombre de nuestro módulo y dentro un directorio llamado controller también con mayúsculas. Muy importante eso, muchachos. Entonces vamos a crearlo rápidamente. Vamos a ir acá al directorio source, vamos a crear el nombre, en este caso de nuestro módulo. Recuerda que acá también lo hacíamos. Acá se llama trabajo, acá se llama César. Dentro vas a crear un directorio llamado controller, tal como lo tenemos aquí en trabajo, y aquí dentro vas a crear el controlador, ¿verdad?, que va a tener el código de tu controlador por defecto. Yo voy a copiar este, lo voy a llevar para allá, para la otra carpeta donde estoy trabajando, lo voy a colocar acá dentro del directorio controller. Perfecto, y le voy a cambiar el nombre. Pues le voy a cambiar, en este caso acá debiera decir ahora, debiera decir
César Controller. Lo vamos a abrir y ya esto hasta aquí tú ya sabes trabajar con esto, ¿cierto? Ya tú no debieras tener mayores problemas con esto. Por ahí voy a cerrar un par de cosas acá. Voy a cerrar, por ejemplo, esto. Ahora aquí tú ya sabes que tienes que cambiarle acá el nombre, ¿cierto? De la clase, o en este caso acá se llama trabajo porque viene de un módulo llamado trabajo, entonces aquí le vas a llamar César. Una cosa muy importante, muchachos, además de hacer esto, de indicarle el nombre del módulo en la clase o del controlador por defecto que definiste acá dentro de tu module.config, que hiciste dentro del módulo nuevo que creaste, tienes que definir el namespace de tu proyecto, de tu módulo. Y eso lo tienes acá arriba. Fíjate, acá en la línea 10 está el código. En este caso dice namespace, el nombre de tu módulo, / controller. En este caso acá decía trabajo. Tiene que decir ahora César. Muy importante eso, muchachos. Otra cosa muy importante, tu clase controller, de eso nosotros ya sabemos que tienen que extender, ¿cierto? De abstract action controller, eso ya lo sabemos, pero además esto tiene que tener un método, por lo menos un render, en este caso asociado al nombre de la acción que tú definiste por defecto dentro de tu module.config, en este caso es index action. ¿Por qué? Porque acá cuando definiste el module config de tu módulo, ¿cierto? Le dijiste, oye, cárgame desde el controlador César por defecto la acción index. Bien, muy importante eso, muy importante para poder trabajar. Ahora ya estamos avanzando un poquito más, vamos a ver los errores. Bien, continúa. ¿Por qué? Porque no tenemos un module manager. Tenemos que tener un archivo module de configuración para poder trabajar. Si no, el sistema no va a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir acá al application y nos vamos a robar este module.php. Lo vamos a copiar. Vamos a ir acá a César y lo vamos a pegar. Ahí está. Lo vamos a abrir ahora. Aquí lo tenemos. Fíjate. Bastante simple. Y yo acá ya tengo la plantilla de cómo tiene que ser el módulo para poder trabajar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá para poder inmediatamente revisarlo y comenzar a trabajar con él. Lo primero, bueno, es siempre, como esto viene bajado del Skeletor, Zen Skeletor Application, ¿cierto? Eso por ahí son los copyright. Lo primero que tienes que hacer acá en tu module.php es indicar nuevamente el namespace, y ahora tú vas a crear el namespace acá dentro del módulo. Entonces le vas a decir namespace con el nombre de tu módulo, ¿cierto? Con mayúscula, minúscula. Luego Zen Framework te recomienda cargar por defecto el módulo Route Listener y el módulo MVC Event para poder trabajar. Es muy importante tener presente eso. Si nosotros, por ejemplo, abrimos el módulo por defecto que viene en el módulo Application, vamos a ver que él trae otras cositas más. Por ejemplo, entre otras cosas, trae una función, un método llamado onBootstrap, que es el método donde nosotros podemos hacer varias declaraciones asociadas a configuraciones de situaciones que se tienen que mostrar en las vistas. Esto es un poco para cargar el Bootstrap, de hecho su nombre lo dice. Yo lo que hice acá fue quitar eso, de hecho lo quité y lo dejé simplemente con lo que tiene el módulo que yo te estoy mostrando ahora. La única modificación que tienes que hacerle es indicarle el namespace del módulo con el que tú vas a trabajar, y luego lo demás lo mantienes perfectamente utilizando el método getConfig y el método getAutoLoaderConfig. Bien, muy importante eso. Entonces ahora vamos al navegador de nuevo, vamos a actualizar. Y ahora, bien, ya tenemos otros errores, pero fíjate que los errores que nos muestra ahora son algo distintos. Son, oye, estoy cargando tu aplicación, pero ¿qué pasa? Que no encuentro los directorios, ¿cierto?, de las vistas ni de los layouts. Pero significa que ya me está reclamando por algo distinto, me está reclamando por algo que ya cuya solución es bastante simple. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En nuestro directorio de nuestro módulo, vamos al directorio Views, y tal como lo tenemos aquí en el ejemplo, fíjate que acá en el directorio Views tienes que tener tres carpetas. En este caso, la carpeta Error, la carpeta Layout. Yo me la voy a traer inmediatamente. Te la puedes traer del proyecto que hicimos en el video anterior.
Perfecto, acá tengo la carpeta layout. Yo voy a sacar estos dos layouts que tengo acá porque para quedarme con uno solo. Y la carpeta de error que todavía no la hemos tocado, la hemos dejado tal cual. Se actualiza ahora de nuevo, van a disminuir los errores y por ahí ya nos estamos entendiendo. Perdón, tuve que parar el video un momento porque me llamaron por teléfono. Entonces, ¿en qué estábamos? En que el Zen Framework 2 nos está indicando ahora que ya más o menos está relativamente todo cargando de cierta forma, ¿cierto? Ya son errores más que todo de ruteo, porque aún hay cosas que no encuentra, pero ya por ejemplo nos cargó el texto acá, ¿cierto? Del layout, por lo tanto ya de cierta manera el sistema está funcionando. Bien, ¿qué es lo que nos queda hacer ahora? Nos queda ir acá al directorio views, ¿cierto? Y nos queda crear un directorio adicionalmente al que tenemos, tal como está el ejemplo de aquí, tal como está el ejemplo de acá, con el nombre del proyecto, en este caso con el nombre del módulo. Lo vamos a crear inmediatamente. César. Y luego dentro vamos a crear un directorio con las vistas, en este caso con cada una de las vistas. Vamos a crear una por defecto, dentro con el nombre de la vista por defecto, César. Y en este caso dentro vamos a crear un archivo llamado index.phml. Podríamos copiar el mismo que traemos acá del proyecto. Fíjate una cosa importante, tienes que crear un directorio con el nombre del proyecto, otro directorio con el mismo nombre del proyecto y luego las vistas. En este caso entonces acá hicimos lo mismo, en directorio views, César, y acá nos traemos el index.phml, lo podríamos abrir. Y en este caso, bueno, acá yo ya tengo hola desde mi nuevo módulo llamado, en este caso ahora, César. Voy a colocarle un tilde ahí, César. Vamos a colocarle, por ejemplo, acá abajo, no sé, corramos desnudos por la casa ahora. Porque la verdad hacer este tipo de cosas es bastante emocionante. Entonces vamos a ir al navegador ahora, actualizamos y ¡voilá! Aquí tenemos total y completamente funcional el llamado a nuestro primer módulo creado desde Zen Framework 2 a manito, a pie como se dice por ahí. Bien, lo cargamos en este caso con los cambios que habíamos hecho en la plantilla original. Ya son detalles sencillos. Por ahí recuerda que la plantilla por ahí no estaba cargando algunos estilos. Los podemos ir a arreglar ahora sin ningún tipo de problema. Buscar la carpeta layout. Aquí estábamos llamando al directorio style.css. Podemos ir a abrirlo, ¿cierto? ¿Dónde tenemos que ir a abrir eso? A la raíz, ¿cierto? Acá están nuestros dos. Ahora tenemos dos módulos, ¿cierto? El módulo application y el módulo César. Seguimos retrocediendo, vamos al directorio public, css, y acá está nuestro style.css. Vamos a borrar todo lo que tenemos acá. Y en este caso ahora no me pienso equivocar. Estos son, en el layout tenemos definido, por ejemplo, el header en una clase, el content y el footer en clases. Entonces, por ejemplo, vamos a crear la clase header y le vamos a dar un background color, por ejemplo, rojo, y un color de fuente, por ejemplo, blanco. Entonces ahora, si actualizamos el navegador acá, ahí está nuestro header, ¿cierto? Cargando sin ningún tipo de problema. Podríamos darle un estilo al footer también, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema, acá a través de una clase .footer. Y lo mismo, podríamos colocarle otro color, no sé. Eso ya queda a gusto del consumidor. En este caso, por ejemplo, blue. Y también el color blanco de la fuente. Entonces ahí está nuestro proyecto desde nuestro módulo con el nombre que nosotros queramos y podemos comenzar a correr desnudos por la casa ahora. ¿Cuál es la moraleja de este video, muchachos? Es que de ahora en adelante todas las aplicaciones que tú corras con Zen Framework 2 debieran ser trabajadas con los módulos personalizados, no desde el módulo application. Por ahí yo conozco mucha gente que utiliza Zen Framework y todo lo hacen a través del módulo application y todo lo hacen a través de modelos y controladores contenidos dentro de este módulo.
no es una mala práctica, pero el ideal, ¿cierto?, es que nosotros dejemos al módulo application tranquilo y nos creemos nuestro propio módulo para trabajar, para poder también tener la URL un poquito más personalizada. Más adelante te voy a enseñar, por ejemplo, cómo hacer para que el controlador y el módulo por defecto te cargue sin necesidad de cargar pública acá. Vamos a aprender a hacer ruteo desde Send Framework 2. Ya más adelante lo vamos a hacer. Aquí es un poco más complejo, no es como por ejemplo en CodeIgniter, que simplemente creas el controlador y ya inmediatamente te lo reconoce al lado de la URL del patch. Acá no es tan así. Acá hay que indicar un array de rutas y generar alias a las rutas para que puedan trabajar asociadas a cada uno de los módulos, saltándose el llamado al directorio público. Entonces por ahí es algo un poquito más complejo, pero tampoco es algo del otro mundo. Por ahí alguien me decía la otra vez que crear módulos en Send Framework era marciano. Bueno, yo hasta donde yo sé nací en el planeta Tierra y estoy creando módulos, entonces no tiene la verdad mayor ciencia hacerlo. Bien, antes de parar el video, démonos un pequeño repaso a lo que hicimos, ¿cierto? Para que aquellas personas que quizás quedaron en el aire. Voy a cerrar todos los directorios, todos los archivos, y vamos a ir revisando paso a paso. Lo que hicimos primero es acá en la raíz, en el directorio config, en el archivo application.config. Recuerda, lo que hicimos acá es indicarle, ¿cierto?, que hay un nuevo módulo llamado César. ¿Qué pasa si yo quito esto de acá? Empecemos a buscarle errores a nuestro proyecto. A ver, ¿qué debería pasar ahora? Send Framework me debería decir, oye, page not found, significa que la página no existe, no hay excepción, no hay nada. ¿Por qué? Porque a él no le interesa que esto esté acá, porque él necesita cargar el módulo application. Muy importante indicar acá entonces el nombre de tu módulo. Ahora sí actualizo de nuevo. Pregunta del $1.000.000, César, ¿y yo al crear mi módulo nuevo, el módulo application deja de estar operativo? No, de hecho acá podríamos colocar, por ejemplo, application y no hay ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Por ahí cuando creas otros módulos en Send Framework hay que tener varias precauciones, pero no es nada del otro mundo tampoco. Como estamos trabajando en el módulo application con la vista por defecto que tiene Send Framework, me cargó todo este texto, así que no te asustes si piensas que es un error ni nada. Lo que pasa es que se debiera ver así, ¿cierto? Ya esto lo sabemos, pero como le quitamos todo el código se ve de esta manera. Otra pregunta que me puede surgir: ¿qué pasa, César, si yo quito el módulo application de acá? Me quedo solamente con el módulo array. ¿Qué debería pasar? Debería no reconocerme el módulo application y sí el módulo César. Es una práctica también que mucha gente usa, de deshabilitar acá el módulo application dentro del archivo application.config.php. Bien, lo otro que hay que tener en consideración es el modelo de directorios, y es sencillo. Acá en el directorio modules van nuestros módulos, acá está el directorio application por defecto y acá está nuestro nuevo módulo llamado César. Dentro vamos a crear tres carpetas, una llamada config, otra llamada src y otra llamada views, y un archivo llamado module.php. Muy importante la mayúscula adelante, muchachos. Dentro del archivo config vamos a trabajar con un archivo de configuración module.config.php, en donde ya vas a poder tomar el código de la descarga del archivo, así que no te preocupes si no lo alcanzaste a escribir. De hecho, te recomiendo que antes de empezar a ver el video te descargues el código y lo veas para que vayas viendo lo que tiene, sobre todo este archivo, que es como el más largo que se configuró. Bien. Luego tienes el directorio src, donde vas a tener el nombre de tu módulo con mayúscula, y dentro vas a tener los controladores y eventualmente los modelos que vayamos a desarrollar. Y dentro de controller, ¿cierto?, está el controlador por defecto que generamos. No te voy a explicar cómo funciona el controlador porque ya eso lo sabes hacer. Otra pregunta que más de alguno me va a hacer: César, ¿y si yo quiero colocarle más controladores a este módulo? Hazlo igual como lo vimos en el video 3, de hecho lo vamos a hacer en próximos videos. Vamos a trabajar con este módulo de ahora en adelante, pero la verdad no tiene mayor ciencia. Puedes trabajar de application o de un módulo creado, no tiene mayor relevancia eso, mientras se aprenda cada uno de los conceptos que vamos viendo en los videos. Lo otro que hicimos es crear un directorio views, ¿cierto?, en donde trajimos los layouts. De hecho esto no era obligación, podíamos perfectamente seguirlos cargando desde el módulo application, la carpeta de error y una carpeta llamada con el nombre del módulo, pero ahora con minúscula, con las vistas necesarias para poder trabajar. Eso, muchachos. Entonces yo creo que el video lo vamos a dejar hasta acá.
En el próximo video entonces seguiremos avanzando sobre la configuración y el aprendizaje de Zend Framework 2. Y nada muchachos, recuerden cualquier duda y consulta me la dejan acá en www.cesarcancino.com. Nada, dejamos hasta acá esto, que Dios los bendiga a todos y un gran saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo.